ponencias. Un fuerte abrazo para todas y todos los criminólogos de igual forma y esperando que los ponentes venideros para este evento que nos han invitado, pues también tengan éxito en sus disertaciones. Bien, como ya lo refirió Manuel, soy licenciado en criminología. Durante 9 años me dediqué a trabajar exactamente en la parte del sector privado, específicamente en el sector industrial manufacturero. Actualmente desempeño otras funciones en Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato, ya como criminólogo en el ámbito público. Sin embargo, hoy me ha invitado pues para recapitular un poco esta parte de la criminología corporativa. Y le vamos a dar pues este énfasis respecto al sector industrial. Más adelante hablaremos un poco de ello. Yo creo que es importante mencionar desde el ya que cuando hablamos de criminología generalmente nos orientamos e imaginamos que la parte de la participación del criminólogo pues únicamente tiene que ver con iniciativas públicas o cuestiones meramente clínicas como anteriormente ya lo han abordado de manera magistral, pero también es importante abordar otras áreas que tenemos para explotar, para que no nos vayamos con esta mala idea o con esta idea errónea de que no hay trabajo para nosotros como criminólogos. Entonces nos gustaría, yo creo que en este caso empezar si realmente hay trabajo para nosotros como criminólogos. Pregunta que probablemente muchos de ustedes hicieron el día de ayer cuando los felicitaban por el Día de la Criminóloga y el Criminólogo en México. Y la verdad es que hay muchísimo trabajo. No hay que cerrarnos con esta idea de que únicamente vamos a laborar para el sector público. Actualmente hay un montón de oportunidades que se pueden explotar específicamente de igual forma en el sector privado. Y aquí hay pues ya algunas de las empresas que ya recurren a las criminólogas y a los criminólogos. Estas empresas, las que puse aquí, no son únicamente las que están contratando criminólogos en la actualidad. Tampoco quiero que se vayan con esa idea. Yo creo que ni siquiera representan el 10% de la cantidad de empresas que actualmente en nuestro país están reclutando criminólogos. Y esto pues se debe precisamente a este incremento y ese desarrollo industrial que consigo de igual forma ha traído nuevas oportunidades de empleo en ese tipo de empresas. Yo creo que la mayoría de estas empresas que coloqué aquí, y con esa razón lo hice, coloqué esas porque yo creo que son las que mayormente conocemos cada uno de nosotros. Todos hemos comprado algo en Amazon, en Mercado Libre. Probablemente han visto estos trailers o estos vehículos de paquetería Castores. Muchos de nosotros incluso vamos a tiendas como Walmart a hacer nuestra despensa. Y en todas estas, muchas personas que estudian criminología o incluso ya criminólogos de profesión llegan a desconocer que hay buenas oportunidades de trabajo. Repito, estas oportunidades pues se han gestado respecto a este incremento y ese desarrollo que está teniendo el sector manufacturero e industrial. Y no únicamente ese sector, hablar del sector manufacturero e industrial, de igual forma hay que referir que se refiere a cualquier tipo de empresa que trabaja con materia prima y la transforma en algún producto que nosotros vamos a adquirir. Les pongo dos ejemplos. Una empresa manufacturera puede ser una empresa de calzado o de zapatos que a través de pieles o de sintético, a través de polímeros y demás, manufactura y produce lo que es zapato o tenis que nosotros vamos a comprar. O, por ejemplo, en el sector automotriz, toda la cantidad de minerales que se utilizan para lo que son los cableados y los arneses eléctricos, toda la parte del caucho que llevan para las llantas, pues implican un proceso de manufactura. Y en todas estas empresas hay criminólogos que actualmente están trabajando. ¿Y qué es lo que hacemos los criminólogos dentro del sector privado? O al menos los que ya nos hemos dedicado en gran tiempo a este sector, pues es a grandes rasgos velar por la protección de los activos de estas empresas, es velar por el retorno de inversión de la compañía a través de la protección de todos y cada uno de sus activos. Y esos activos pues van desde el más importante, que es el capital humano, hasta también lo que es nuestros intereses económicos, nuestros intereses científicos y de igual forma nuestro producto terminado. Todos estos son activos que nosotros como criminólogos pues debemos de proteger para garantizar tanto la seguridad y el retorno de inversión para estas empresas. Y ese incremento pues se ha dado sobre todo en esos últimos 5 años. Recordarán que venimos de una etapa post pandemia y esta pandemia que padecimos en 2020 a muchas compañías pues les dio lecciones muy grandes. Por ejemplo, el que necesitaban el perfil específico de un profesional en la seguridad y en la prevención, pues que fuese capaz de proteger todo este tipo de intereses que teníamos como empresa. Hubo otra situación por ahí en la que también se comienza a ver la necesidad de criminólogos y fue este auge que ha tenido el e-commerce o las ventas a través de Internet. Recordarán que la parte de la pandemia pues nos obligó en gran medida
y esto también se catapultó a cierto tipo de mercados en ese tipo de empresas. Por ejemplo, antes íbamos a Walmart de forma presencial y hoy en día puedes adquirir, por ejemplo, productos a través de Pickup y simplemente ir a recoger los productos que ya compraste en línea. Las ventas en Amazon o Mercado Libre, pues ni hablar, ¿no? Siempre se han hecho a través de este tipo de e-commerce. Y otras empresas pues están incursionando de igual forma en ese tipo de modalidad. Y esto pues hace que también esto obligue al criminólogo pues a actualizarse y a capacitarse constantemente en áreas en las que regularmente el criminólogo no lo hace. Algo muy común y muy convencional que vamos a abordar más adelante pues es esta idea de que el criminólogo únicamente analiza, por ejemplo, al ser humano como un ente biopsicosocial. Más adelante vamos a ver otras esferas que también como criminólogos pues debemos explotar. Y en ese sentido, pues la obligación que tenemos de estarnos actualizando constantemente. Ya no nos basta únicamente de hablar de las corrientes, de las pseudociencias muy comunes que se nos han enseñado durante muchas décadas en criminología, sino que hoy en día debemos de conocer pues nuevas corrientes, necesitamos conocer nuevas disciplinas y nuevas áreas que nos van a permitir hacer un mejor trabajo. La parte de la criminología corporativa o aplicada al sector empresarial pues es importante en ese sentido, porque aquí es donde podemos desplegar varias opciones laborales que nosotros tenemos como criminólogos. No únicamente es hablar de protección de activos, hay que tomar en cuenta otras opciones que también se tienen dentro del sector privado. Por ejemplo, la cuestión de la gestión de normatividad o gobierno corporativo, es área que trabajan muchos criminólogos en nuestra actualidad. Las partes de seguridad física, en la que aquí Manuel Casanova es un colega que es experto en esta parte. También en la parte de las capacitaciones, hay criminólogos que se dedican directamente a dar capacitaciones por su cuenta como asesores de algunas compañías o incluso dentro del propio sector gubernamental. Entonces hay mucho campo para trabajar. La parte de la seguridad en la cadena de suministro también es algo muy importante que realizamos dentro de las compañías, sobre todo aquello que tiene que ver con cuestiones muy básicas, como por ejemplo el CityPad, todos los requerimientos que tiene OEA para garantizar esta cadena de suministro y la seguridad de nuestros productos, sobre todo cuando estamos hablando de países como México que se dedican en gran medida a la parte de la importación y exportación. Entonces, como criminólogos también debemos de conocer este tipo de cuestiones. La parte de la prevención y el fraude y lavado de dinero, que se explota mucho en cierto tipo de industrias bancarias o en el sector bancario o financiero en nuestro país. Hay muchísimos criminólogas y criminólogos que han dedicado su trayectoria o su experiencia pues a trabajar en ese tipo de instituciones financieras con la finalidad sí de prevenir y analizar cierto tipo de situaciones de fraude, pero de igual forma de hacer prevención en otros niveles, como por ejemplo de hacer una prevención del lavado de dinero que consecuentemente pueda financiar terrorismo o incluso en el caso de México cuestiones de narcoterrorismo o células de delincuencia organizada. Entonces, es algo que también nosotros podemos hacer. La parte del monitoreo y análisis o cuestiones de operaciones de seguridad, que aunque no lo parezca, dentro del sector privado también se llevan a cabo. La parte de la investigación, más allá de lo que nos diga un código penal en nuestro país, en donde se habla de que el delito únicamente lo investigan el Ministerio Público a través de sus policías, o no sé si alguna reforma haya, no soy licenciado en Derecho, pero algo que también hacemos dentro de las empresas es investigar cierto tipo de situaciones ilícitas o cierto tipo de comportamientos, pues que lleguen a afectar las operaciones que nosotros tenemos dentro de la empresa. Entonces también la parte de las investigaciones se realizan dentro de las compañías sin que forzosamente tengas que pertenecer a una institución policíaca. Al contrario, cuando tú llevas este tipo de investigaciones y este tipo de operaciones de seguridad interna, eso también coadyuva a la impartición de justicia posteriormente. Ese tipo de temas están muy relacionados a la parte del compliance que va a venir en las opciones que vienen más adelante. Estas no son todas, son solamente algunas. La parte de la protección ejecutiva, que ustedes probablemente lo conocen como el servicio de escoltas. Hay criminólogos que se dedican a ese tipo de capacitación o algunos criminólogos que tienen experiencia en Fuerzas Armadas o en algún tipo de cuerpo policíaco, posteriormente se llegan a integrar a ciertas compañías para garantizar la protección de personas importantes para estas empresas. Y es un trabajo que hay que mencionarlo, está muy bien pagado, siempre y cuando se trabaje de buena manera. No se trabaja de igual forma a como se hace una protección ejecutiva a nivel gubernamental, sino que cuando hablamos de una protección ejecutiva dentro del sector corporativo,
se llevan cierto tipo de lineamientos, cierto tipo de estándares de seguridad, pues que hay que estar trabajando constantemente. Y no es únicamente ir a hacer el acompañamiento del ejecutivo, sino todo el análisis de contexto y todo el análisis criminal que hay detrás de esto, pues para poder brindar este servicio. La parte de la concientización en cuestiones de industria y manufactura también es muy importante. A los que nos hemos dedicado en gran medida a la parte del sector manufacturero, trabajamos algunas áreas. Una de ellas es la seguridad basada en comportamiento. Y esta seguridad basada en comportamiento no tiene que ver con perfilación criminal como pudiesen imaginarlo. Tiene más que ver con una cuestión de gestión y análisis de riesgos para comprender por qué los empleados o nuestros trabajadores o nuestros compañeros hacen lo que hacen dentro de las instalaciones, dentro de nuestras líneas de producción y por qué se pueden suscitar cierto tipo de actos inseguros que puedan desembocar tanto en algún accidente, en un riesgo de trabajo o incluso en algunas ocasiones en una comisión de un delito. La parte de la concientización es importante, como lo refería, implica desde un inicio dar las capacitaciones en materia de seguridad al personal de nuevo ingreso y darle un seguimiento adecuado. No es únicamente que cuando entre el personal de nuevo ingreso, darles una plática de media hora de seguridad y con esto vamos a proteger a la empresa, ¿no? La concientización implica un trabajo arduo en el cual también hay que estarle dando seguimiento y actualización y también una retroalimentación a estas personas. Lo cual va acompañado también de la parte de la selección y evaluación de personal, que aunque pareciera una función directamente de recursos humanos, también hay criminólogas y criminólogos que se suman a ese tipo de evaluaciones, sobre todo cuando son puestos críticos o cuando estamos hablando de puestos gerenciales. Hay que hacer una buena selección que vaya acompañada de una evaluación criminológica para saber quién está trabajando con nosotros. Desde aquí es cuando estamos hablando de que estamos haciendo una prevención dentro de nuestras instalaciones. La parte de la seguridad informática y cibercriminalidad, pues ni hablar, ¿no? No sé si Mirna está invitada también a este evento, pero ella es una de las criminólogas en nuestro país que mayormente tienen esta experiencia en cuestiones de cibercriminalidad. La parte de la cibercriminalidad es importante. Recuerden que hace unos minutos les hablaba del e-commerce en el sector privado y los criminólogos que trabajan en esas áreas están obligados sí o sí a capacitarse en temas de informática y ciberseguridad. Muchas ocasiones anteriormente, desde hace algunos años ya a la fecha, se ha venido hablando en distintos tipos de foros como el Foro Económico Mundial, en revistas de la altura de Forbes y otras, que la parte de la ciberseguridad va a ser uno de los mercados que van a dejar más retorno de inversión a futuro. Y en palabras más sencillas, eso significa que va a haber mucho trabajo y ya lo hay desde ahorita para criminólogos que estén trabajando en ese tipo de sectores. Entonces, el cuento de que no hay trabajo para los criminólogos, yo creo que hay que dejarlo de creer. Yo creo que a estas alturas muchos de nosotros ya no lo creemos de esa forma. La parte de la gestión de riesgos también, o el Enterprise Management, que se trabaja dentro de las compañías, pues también es una de las actividades que nosotros llevamos a cabo. No es únicamente hablar de los riesgos que te hablaron en la universidad cuando estudiaste criminología, que generalmente se te hablaba de un riesgo interno y un riesgo externo y que los vas a identificar a través de marchas exploratorias, ¿no? La parte de la gestión de riesgos implica lo que ya comentábamos hace unos minutos de la cuestión del compliance, identificar cierto tipo de riesgos y cómo vamos a trabajar cada uno de ellos, pues para que a nosotros como empresa no nos victimice, pero también como empresa nosotros no victimizar a terceros. Eso también es bien importante. La parte de la gestión de crisis también no es mucho o no es algo muy convencional encontrar empresas que tengan estos tipos de departamentos de gestión de crisis. Sin embargo, empresas ya transnacionales pues llegan a tener ese tipo de personal capacitado y mayormente en algunas compañías son criminólogos y son los que se encargan de hacer un trabajo que en este caso es meramente victimológico. Hay autores como Sad Dinis que ya definen la parte de la victimología corporativa y la victimología corporativa no es otra cosa más que una gestión de crisis dentro del sector privado. Aunque muchos no lo crean, existe esta área de la victimología y también se puede trabajar. Hay criminólogos que ya lo han estado haciendo aquí en el estado de Guanajuato. Afortunadamente, hace 4 años se dieron los primeros pasos, los primeros pininos respecto a la aplicación de la victimología en el sector privado y específicamente fue en el área del sector automotriz, en el sector del corredor industrial del Bajío. Entonces hay antecedentes, hay bibliografía y son cosas que se están trabajando, son cosas que se tienen que enseñar sí o sí ya en las universidades. Ya no nos basta pues con conocer quién es Jack el Destripador, ¿no? Yo creo que luego es un tema que a mucha gente le encanta,
sino que hoy en día tenemos nuevas áreas de oportunidad que explotar. La parte de continuidad de negocios, que es un tema también muy interesante, y la parte de la resiliencia corporativa, también son áreas que nosotros debemos de explotar. Cuando hablamos de una continuidad del negocio, estamos hablando de básicamente una integración de todos los anteriores, de todos los conceptos que ya hemos venido hablando, específicamente la parte de la gestión de riesgos y la gestión de crisis. Una empresa que sabe gestionar bien sus riesgos, una empresa que sabe gestionar las crisis que está enfrentando, va a obtener lo que nosotros conocemos como una resiliencia corporativa y posteriormente va a ser capaz de mantenerse a perpetuidad dentro del entorno en el que está operando. Cosa que durante la pandemia, por ejemplo, vimos que muchas empresas no supieron adaptarse, no gestionaron los riesgos y actualmente se fueron a la quiebra. Entonces, ese sería un ejemplo de ello. Algunas otras también, pues con lo que están padeciendo en los años recientes, este tipo de eventualidades relacionadas a la delincuencia organizada, en las que muchas están tratando de mitigar el impacto que esto está teniendo aquí en nuestro país. Sin embargo, muchas otras no han garantizado la continuidad de sus negocios y en gran medida es porque no han sabido cómo gestionar estos riesgos, no se han anticipado a los mismos y no han sido capaces tampoco de poder atender estas crisis que nos van a generar los riesgos. Como empresa no vas a estar exenta de ningún tipo de riesgo. Cualquier tipo de empresa de cualquier tamaño, sea una microempresa, una pequeña o mediana empresa o una macroempresa incluso, todas están expuestas a cierto tipo de riesgos. No hay una sola que no los vaya a enfrentar. Y tú como criminólogo debes de conocer tanto el tipo de empresa, el tipo de mercado sector al que se está dedicando la orientación de sus productos o servicios. Debes de conocer de igual forma a tu clientela y debes de conocer sobre todo el contexto en el que tú estás operando. Y esto lo vamos a ver más adelante. La parte de la seguridad de eventos, sobre todo en eventos masivos que hoy en día son muy rentables. Háblese de festivales de música que luego muchos nos encantan. Háblese de eventos deportivos. Si se han fijado y si les gusta la criminología corporativa, probablemente han visto en los últimos meses que ha habido un auge, por ejemplo, en eventos y diplomados que tienen que ver con seguridad en eventos específicamente en dos sectores. Uno es la industria hotelera y otro es el sector deportivo, porque el año que viene el Mundial de la FIFA del 2026 y muchos sectores hoteleros están empezando a capacitar para brindar este tipo de seguridad derivados de este tipo de eventos masivos. Entonces, hay criminólogos que en el caso de México pues ya se han dedicado de igual forma a esto. Mucha gente no sabe, pero por ejemplo, en el estadio de los Rayados de Monterrey y en el estadio Akron, creo que se llama el estadio de las Chivas de Guadalajara, de la gestión de seguridad. Entonces es un área que también se puede explotar. La parte de las investigaciones de inteligencia corporativa, como ya lo refería, también son atribuciones del criminólogo corporativo. La investigación nos puede coadyuvar también en la impartición de justicia cuando somos víctimas como empresa de algún tipo de situación delictiva. El compliance, que hablar de compliance es algo muy, muy extenso. Yo creo que incluso se podría gestionar un diplomado de hasta un año para hablar de compliance, que no es otra cosa más que la parte del cumplimiento normativo de las empresas. Pero hay dos tipos de compliance. Uno, el compliance genérico, que es el que les estoy refiriendo y que tiene más cuestiones meramente administrativas. Pero existe un Criminal Compliance Program, que es el que trabajan los criminólogos precisamente para la parte de la gestión de riesgos, pero de igual forma para prevenir el delito en tres niveles. En las empresas prevenimos la delincuencia de igual forma. En primer lugar, los delitos cometidos por otras personas contra nuestra empresa. En segundo lugar, delitos cometidos de nosotros como empresa contra otras personas. Y en tercer lugar, delitos cometidos por otras personas físicas o morales o en su defecto por personas al interior de nuestra empresa. Entonces, el compliance es la integración de básicamente esos tres niveles. Permítanme un momento, porque luego nos dan mucha lata en el teléfono de guardia del trabajo y hay que atender, pero aparentemente todo bien. Me tuve que escapar aquí, Manuel no me va a dejar mentir. Creo que es el único evento en el que participé para esas fechas del Día del Criminólogo, pero lo hice porque somos muy buenos amigos, entonces me escapé básicamente un momento. Bien, la parte del diseño ambiental, que también es un área muy interesante a través del sistema SETPED. Mercedes Escudero Carmona es una de las mujeres en México que tienen mucha trayectoria y mucho conocimiento en ese tipo de área. Trabajan mucho el sistema SETPED, que no es otra cosa más que el diseño ambiental para la prevención del delito. Y muchas compañías en nuestro país, en varios corredores industriales, han recurrido a este tipo de diseño ambiental para dos cosas. Una,
visitantes y demás. Y de igual forma, tener la parte de la sostenibilidad que requerimos como empresa. Y ese diseño ambiental, a su vez, nos va a ayudar a mitigar cierto tipo de riesgos que posteriormente pueden configurar un hecho delictivo. Por ejemplo, mucho de este diseño ambiental, ustedes lo pueden identificar con cierto tipo de cambios que se han gestado en las compañías en los últimos años. Por ejemplo, hace algunas décadas era muy común tener bardas perimetrales de ladrillo o de block o de concreto, y por la parte de encima tener toda la parte del alambre de púas o el alambre eléctrico y poner 1 millón de cámaras en todo el perímetro de la empresa, y aún así la empresa sufría cierto tipo de eventualidades como robo, como cierto tipo de intrusiones de personal externo a la empresa y demás. Entonces, esto nos enseña que por mucha seguridad física que tú apliques, por muy, por muy rudos que sean este tipo de sistemas, por ejemplo, el emplear alambres de púas o sistemas eléctricos que puedan incluso comprometer la vida del delincuente, que no estamos a favor de ello, sino que lo que nosotros estamos tratando de hacer es proteger esas instalaciones. Ahora, lo que nosotros debemos de hacer es adoptar ese tipo de diseños ambientales que nos permitan ser o anticiparnos a este tipo de eventos. Si se fijan en los últimos años, la mayoría de las empresas transnacionales han cambiado este tipo de bardas perimetrales y hoy en día ponen una especie de tubulares alrededor de la empresa que les permite anticiparse porque desde dentro están viendo qué es lo que se puede aproximar a la compañía. Entonces, esto te permite varias cosas. Una es la sostenibilidad económica, porque eso te permite ahorrar un montón en cámaras que antes ponías y únicamente vas a poner las que realmente son necesarias a través de un análisis ahora sí en campo para identificar dónde tenemos puntos vulnerables. Entonces, esa parte del diseño ambiental es importante y es interesante. La mayoría de los centros comerciales o los malls o no sé cómo los llamen ustedes, también tienen en su mayoría ese tipo de certificaciones de SETPET, que repito, el CETPED es una certificación que se le brinda a las compañías o a algunos entornos urbanos para garantizar la prevención del delito a través del diseño urbano y el diseño ambiental. Entonces, es un área que también muchos criminólogos deberían de explotar. Son pocos los criminólogos que lo trabajan, de hecho. Mayormente he visto otros perfiles profesionales que lo hacen, pero si se habla de prevención del delito, pues el perfil idóneo es sí el criminólogo. Entonces, hay que tener en cuenta eso. La parte de la planeación estratégica también es algo que se trabaja mucho en el sector privado. Más allá de la identificación de mercados que podamos explotar o demás, que eso ya tendría que ver más con cuestiones financieras, a nosotros como criminólogos nos interesa la planeación estratégica para anticiparnos de igual forma a ese tipo de eventualidades de riesgo. Por ejemplo, en criminología mucho se habla de la prevención del delito y ustedes no me van a dejar mentir desde que ustedes estaban estudiando, si es que aún son estudiantes, sus profes les llenaron la cabeza durante un montón de tiempo que tenían que hacer prevención del delito y prevención del delito y prevención del delito esto y prevención del delito aquello. Pero en ningún momento nos enseñaron a hacer una previsión estratégica que nos permitiera hacer una planeación de cómo vamos a prevenir esos acontecimientos. Y en el sector privado, pues sí se hace una planeación estratégica. Algunos de los sistemas o herramientas que luego nos ayudan a hacer ese tipo de funciones, pues tienen que ver con el análisis PESTEL o PASTEL, que dependiendo de la empresa o el trabajo que tú desempeñes, pues va a cambiar su concepto, pero al final del día es el mismo. PESTEL, que es una herramienta que te va a ayudar a identificar los riesgos políticos, ambientales, sociales, tecnológicos, legales y demás, y que te va a permitir anticiparte a cierto tipo de eventualidades. Les pongo un ejemplo, recordarán que luego hay como una teoría, y voy a utilizar esa teoría aunque suene muy risible. Hay una teoría en la que dicen que los Simpson siempre anticipan el futuro, ¿no? Y que en capítulos de hace muchas décadas anticiparon cosas que a la fecha están sucediendo, pero no es que hayan adivinado el futuro y no es algo, no es que realmente exista esa teoría, es que simplemente en algunas televisoras en los Estados Unidos ya incluyen los análisis PESTEL para producir cierto tipo de producciones, válgame la redundancia, de televisión, en ese caso de Los Simpson. Entonces hacían todo un análisis del contexto en el que estaban operando en ese entonces y su producto final lo plasmaban a través de una serie animada que después, años después, mucha gente comenzó a referir, pues que se habían anticipado décadas en el tiempo. Entonces, algo similar se trabaja en el sector privado. Hay que anticiparnos a futuros riesgos y futuros delitos de los que nosotros podamos ser víctimas. Y eso pues nos lo va a permitir una planeación estratégica.
El análisis de negocios también, que aunque también pareciera que es una función más meramente administrativa, pues también nos compete a nosotros como criminólogos. Desde la postura de que tú no puedes prevenir y proteger aquello que estás desconociendo. Entonces, si trabajas en el sector privado, estás obligado a conocer el tipo de mercado para el que tú estás desempeñándote. Si en algún momento tú como estudiante de criminología o a la fecha deseas trabajar en el sector privado, debes de analizar el tipo de negocios en el que tú tienes el interés de trabajar. ¿Por qué? Porque cada tipo de negocio va cambiando y no toda la criminología te va a ayudar a adaptar el mismo plan de trabajo en todos los tipos de empresa. Tienes que hacer el análisis de acuerdo al tipo de negocio en el que tú estás trabajando. No me va a servir un plan de prevención en una empresa automotriz, en una empresa de calzado, en una empresa del sector de alimentos y bebidas o, por ejemplo, en una empresa de transporte de mercancía. ¿Por qué? Porque cada una tiene sus tipos de riesgo específicos. Entonces, el análisis de negocio te permite anticiparte también a los mismos. También existen en algunos otros países, háblese de España y otras regiones, criminólogos que trabajan en el sector nuclear. Uno de ellos, en Black Criminology, anteriormente tuvimos a Juan Hueso, que es un criminólogo español muy bueno, que se dedica en gran parte a ese tipo de sector. Eh, ¿Aquí me siguen escuchando? Creo que me trabé. Ok, muchas gracias. Por aquí ponen que todo bien. Voy a mover solo la ventana. Es que me apareció una ventana en la que dice que no sirve mi micrófono, algo así. Bueno, si me dejan de escucharme, me avisan, por favor. Muchas gracias. Eh, Tenemos la parte también de la seguridad aplicada en escuelas. Ojo, esta no hay que confundirla con criminología educativa. La criminología educativa es una cosa totalmente distinta. Ya habrá gente que sea partidaria o no de la aplicación de la criminología en las escuelas, pero desde la parte de la criminología corporativa se trabaja un tipo de seguridad específico para las escuelas en México. Algunos referentes de este tipo de aplicación de la seguridad y de la criminología propiamente dicha en escuelas es el TEC de Monterrey, que incluso tiene todo un departamento de análisis y de monitoreo para garantizar la seguridad de sus campus. Constantemente luego despliegan en sus bolsas de trabajo ese tipo de puestos en el que buscan específicamente el perfil de criminólogos que puedan garantizar pues esta protección en ese tipo de espacios. Y las escuelas pues es un mundo muy distinto al de las compañías. Estamos hablando de escuelas del sector privado, que al final del día son empresas también porque también dejan un retorno de inversión para algunas personas, pero el tipo de seguridad que se va a aplicar ahí dista muchísimo del de alguna compañía como por ejemplo Mercado Libre o Amazon o Walmart. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un entorno escolar, entonces aquí los riesgos también van cambiando. De ahí lo que les decía hace unos minutos, ¿no? Es importante la parte de la planeación estratégica y también pues la parte de la mejora continua. Cuando nosotros hablamos de mejora continua en la criminología, que es un tema que también no se habla mucho en la criminología corporativa, debemos de conocer al menos en sus formas más básicas. Por aquí creo que algunos, o más bien tengo una presentación que me voy a permitir colocarles. Mm, ya ustedes me dicen si la logran observar bien. Y listo, creo que ya se puede ver. Igual si no la pueden ver o algo, ahí me van diciendo, por favor, para no perderlos. De igual forma, se la puedo proporcionar a Manuel y a su equipo para que se las hagan llegar, ambas presentaciones y pues que puedan disponer de ellas. Eh,
También les adelanto, en meses recientes publiqué un artículo en la revista Expresión Forense, yo creo que muchos de ustedes conocen esa revista, en el que precisamente hablo de la criminología en el sector industrial. Entonces también le voy a pasar esa revista a Manuel para que sea ustedes y puedan disponer de ella. Ya vean ahí tanto mi capítulo como el de otros expertos en otras áreas que también participaron en ese número de Expresión Forense. Bien, les comentaba en la parte de la mejora continua. No me voy a detener tanto a la parte de todas las herramientas de mejora continua, únicamente vamos a hablar de esas que son las más básicas de forma rápida. ¿Por qué? Bueno, pues porque el tiempo también no nos alcanzaría en lo absoluto para abordar a detalle cada una. Pero en las empresas se utilizan cierto tipo de sistemas. Uno de ellos es el PDCA. PDCA significa planear, verificar, actuar y hacer. Eh, ¿Qué significa esto? Bueno, que nosotros cuando estamos trabajando, en este caso, estamos hablando de cuestiones de seguridad y prevención, nosotros debemos en primera instancia planificar cuáles son los objetivos, qué es aquello que queremos prevenir, qué es lo que queremos lograr, y de igual forma ir recopilando la información necesaria para armar nuestro plan estratégico. Posteriormente, vamos a pasar a a la fase de implementación, que es el hacer. ¿Qué significa esto? Bueno, ya tenemos los datos que hemos recopilado de esa empresa a la que estamos tratando de proteger, a la que estamos tratando de cuidar sus activos, y nosotros vamos a plasmar cierto tipo de actividades que anteriormente ya definimos para poder lograr esta meta. Después de esto, pues viene la parte de verificar. En palabras muy sencillas, significa revisar si realmente este plan de trabajo está funcionando, compararlo con los objetivos que habíamos planteado desde un inicio. Por ejemplo, si mi plan era reducir la merma o las pérdidas por robo de aquí a 2 meses, pero estoy dándome cuenta de que en 2 meses incluso se duplicó esta cantidad, pues entonces evidentemente algo dentro de este plan está fallando. Entonces necesitamos recopilar estos datos y analizar por qué esto no está sucediendo así, qué es lo que nos está fallando y basándonos en la información obtenida en esta etapa, vamos a pasar al actuar, que es tomar las medidas necesarias para ajustar y mejorar este proceso. Eh, Todo se puede prevenir de muchas formas, sin embargo el riesgo y el delito siempre van a tender a adaptarse y evolucionarse, entonces hay que tomar mucho en cuenta también. Sin embargo, no significa que ya por esto vamos a dejar de prevenir, ¿no? Porque luego hay mucha gente que dice, es que ¿para qué lo hago si de todas formas nunca vamos a acabar con el delito, ¿no? Y es una postura muy tonta, es como decir que nunca se van a acabar las enfermedades, por lo tanto ya no hay que estudiar medicina. En esa parte del actuar, como ya lo refería, es implementar estos cambios. En muchas ocasiones luego hay gente que se dedica a la parte de la seguridad y la prevención, que se casa con la idea inicial y forzosamente quiere que funcione tal como se había planeado. Y hay que desapegarnos un poco de ese tipo de posturas. Aquí necesitamos implementar los cambios que sean necesarios y nuevamente iniciar este ciclo para seguir mejorando el proceso de seguridad, de prevención, de análisis o de estrategia, sea lo que sea que tú estés trabajando. El PDCA no únicamente se trabaja en cuestiones de seguridad. De hecho, es extraño encontrar criminólogos que lo utilicen, pero lo referimos porque es importante. Es una herramienta que sí nos puede ayudar. Generalmente se utiliza más en cuestiones de gestión de calidad del producto, en cuestiones de productividad dentro de las líneas de una empresa manufacturera o demás. Pero en criminología y en seguridad también es algo que se puede aplicar. Eh, Tenemos también algunos otros por acá que creo que nos está avanzando la pantalla de un momento. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Cómo se sienten? Un detalle que luego yo sí tengo es que hablo muy rápido, entonces no se me desesperen por ahí. Ahí se ve tu pantalla, ¿eh? Bueno, ya no. Se miraba y ya no. Ok, ahí Creo se que aquí ya ve. se ve de nuevo. Ya. El otro sistema es el Yokoten, que es un término japonés.
en el cual nosotros tomamos en cuenta cuatro aristas que son importantes. Uno es la transferencia de conocimientos. Cosa que luego los criminólogos no tenemos, y esto es importante recalcarlo. El gremio criminológico en México generalmente se caracteriza por dos cosas. Los criminólogos son o somos muy faranduleros en el gremio y los criminólogos en la actualidad viven del chisme y de estarse peleando entre ellos. Y algo que también tienen los criminólogos es que luego son muy celosos con su trabajo y con la parte de la información que ellos llegan a realizar en sus respectivas trincheras. Y esto es negativo. Algo que en las empresas trabajamos mucho en la parte del Yokoten, pues es precisamente en compartir y transferir conocimientos o mejores prácticas y lecciones aprendidas en determinadas áreas, en determinados sectores o incluso en determinados procesos. Eh, Ustedes viven este Yokoten generalmente cuando son estudiantes y van a congresos y ven a los ponentes ahí compartiendo experiencias o compartiendo algunos tips y demás, pero tristemente tampoco somos capaces de adoptar ese tipo de información. Algo que también es un error muy común, sobre todo en estudiantes, es ir a este tipo de congresos y nada más estarse tomando las fotos, no tomar apuntes, únicamente tomarle la foto a la presentación como si de esta forma fuesen a captarla o aprenderla, pero lo único que están haciendo es guardar memoria ahí en su dispositivo o en su teléfono y son fotografías que nunca más van a volver a revisar para nada. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que debemos de dejarnos de este tipo de malas prácticas. Cuando tengas expertos de los que puedes aprender, de los que puedes llegar a entender cierto tipo de determinados temas, debes de tomarlo realmente en cuenta, debes adquirir y absorber esta información. Y ya cuando eres un criminólogo que está ejerciendo, que eres un criminólogo que ya está en campo, ya sea en el sector público o privado, también debes de ser capaz de transferir ese tipo de conocimiento a los demás. Algo que refleja mucho esta frase de Yokoten o de esta arista de la transferencia de conocimientos es el hecho de que la información que no se comparte es información que no sirve. Y en el gremio criminológico esto ha sido un error durante muchas décadas, sobre todo aquí en nuestro país. Entonces, en las empresas, afortunadamente, luego tenemos planes de networking en los que se hacen cierto tipo de encuentros de seguridad, cierto tipo de eventos en donde gerentes o coordinadores de distintas áreas de seguridad en las compañías, pues van y comparten este tipo de prácticas, este tipo de conocimientos, este tipo de lecciones aprendidas que nosotros podemos aprovechar para poderlas trasladar o tropicalizar a los procesos de nuestra empresa. Entonces, es importante hacerlo. Y si eres estudiante, es importante que vayas haciéndolo desde que eres estudiante. A los congresos y a la escuela no se va a tomar fotos, no se va a estarse tomando las fotos con manzanera, nada más porque es manzanera. No es ir únicamente a estar subiendo que amas tu carrera en los baños del congreso, en un estado en Instagram. Es ir a aprender realmente y absorber esa transferencia de conocimientos que tú estás gozando. No toda la gente tiene esas oportunidades, entonces si tú las tienes, aprovéchalas porque después va a pasar algo el día que tú egreses y estés buscando trabajo. Vas a llegar en blanco. Las empresas te van a preguntar para qué requiere un criminólogo y tú les vas a empezar a hablar de grafología, de lenguaje corporal, de perfilación criminal, que son cosas que realmente no te van a hacer lector privado. ¿Por qué? Porque nunca tuviste esta iniciativa de realmente absorber el conocimiento. Entonces a eso se refiere Yokoten, tanto a transferir el conocimiento como a adoptarlo y adaptarlo también. La difusión de mejoras, pues que va acompañado de esta transferencia de conocimiento y de igual forma la cultura de colaboración. Como se los decía, el gremio criminológico en nuestro país está muy peleado. Eh, en este caso, pues la cultura de colaboración es algo que los criminólogos tampoco tenemos. Y no es únicamente algo que pasa en el sector privado, es algo que también pasa en el sector público. Es muy evidente que esta falta de colaboración, pues también ha mermado en gran parte el aprendizaje y la información que se llega a tener. Afortunadamente, pues existen otros criminólogos, háblese de Manuel, por ejemplo, y otro tipo de foros luego en los que de repente nos han llegado a invitar, tanto organizados por él como por otros colegas, en los que todavía existe un poco esta semilla de colaboración. Pero tristemente luego es algo que se arrastra a las empresas. En las empresas luego llegamos y te das cuenta de que la gente se lo usa con el trabajo, que puede ser positivo aparentemente, pero realmente lo que va a suceder es que no va a haber una cultura de colaboración.
Debes de gestar una colaboración entre equipos que estén dispuestos a aprender de otros, a compartir el conocimiento, que sean partícipes, que se involucren realmente y tengan un sentido de pertenencia. Un empleado que tiene sentido de pertenencia con su compañía es un empleado que también nos va a ayudar a proteger la empresa. Y no estoy hablando de la famosa frase de decirle al empleado que se ponga la camiseta, no. De hecho, eso es muy negativo. No es de hablar de pagar horas extras con pizza como luego muchas veces hacen. No, cuando hablamos de una cultura de colaboración, es fomentar una cultura de un buen ambiente de trabajo en el que nosotros estemos dispuestos a colaborar. Por ejemplo, algo muy común cuando se hacen los planes estratégicos en las compañías o los planes de análisis de seguridad o las juntas es, por ejemplo, que Recursos Humanos está tomando una iniciativa para un reclutamiento preventivo y quieren involucrar al Departamento de Seguridad y a los criminólogos que trabajan en esa empresa, pero luego los criminólogos se enojan porque la idea surgió de Recursos Humanos, pero yo no quiero trabajar con Recursos Humanos porque yo soy de seguridad y yo soy más fregón que el otro departamento y ahí empieza la peleadera, ¿no? Y eso es algo muy común en las empresas en México. Entonces, algo que tenemos que generar desde un inicio es esta cultura de colaboración. Las empresas funcionan como una especie de engranaje. Ese es el departamento de seguridad que engrana directamente con recursos humanos directamente con los empleados de producción, de calidad y de otras áreas. Y al final del día todos deben de girar en la misma sintonía. Si hay un engrane que no funciona, entonces estamos hablando de que no existe una cultura de colaboración y de que se está gestando un mal ambiente de trabajo. Y pues de ahí se despliegan otras anomalías y otro tipo de problemas e incluso otro tipo de riesgos. Entonces, Yokoten nos habla de esta cultura de colaboración. Hay que dejarnos del lado de yo soy de seguridad y yo únicamente hago mi parte como criminólogo, ¿no? Si te toca colaborar con otras áreas que no son criminología y que no son seguridad, tienes que tener la apertura de colaboración. Es algo que en alguna ocasión comentaba con algunos colegas cuando en su momento me dediqué más a lo corporativo. Y les mencionaba, yo he trabajado más con ingenieros industriales que con criminólogos y únicamente me he peleado con criminólogos, con ingenieros industriales en ningún momento me he peleado. Entonces, ¿por qué pasa esto? Bueno, pues porque en la criminología todavía tenemos, y sobre todo muchos perfiles en la parte de la seguridad y la prevención, llegamos a tener esta carencia, ¿no? Y aquí ya estaríamos hablando de generar habilidades blandas. Todo lo que tiene que ver con adaptarse al cambio, con trabajar en equipo y demás, lo cual nos lleva también al siguiente punto, ya que tocamos el tema de habilidades blandas, el liderazgo y el apoyo, que es la cuarta arista del sistema de Yokoten. Cuando nosotros hablamos de habilidades blandas es importante mencionar también la parte de liderazgo y el apoyo que nosotros debemos de tener entre compañeros, pero también que debemos de recibir por parte de quienes están dirigiendo estas empresas. De nada nos sirve generar un buen proyecto de trabajo si al final del día quien está coordinando o está liderando estos equipos de trabajo, pues tampoco tiene estas habilidades blandas. Algo que tenemos mucho los criminólogos, y me enfoco mucho en los criminólogos porque al menos entiendo que la mayoría de los que estamos aquí lo somos, algo que tenemos es que tendemos mucho a ser muy punitivos, a ser muy violentos con los otros. Y en las empresas, créanme que esto no te va a funcionar para nada. En las empresas no llegas a estar vigilando y castigando como el libro de Foucault, ¿no? Acá nosotros necesitamos de hacer seguridad y prevención a través del liderazgo también. Y tristemente muchos criminólogos no tienen habilidades blandas, cosa que contrasta con lo que están buscando las empresas. Hoy en día las empresas buscan profesionales de cualquier área, incluyendo la criminología, que tengan ese tipo de habilidades blandas, que sean capaces de adaptarse al cambio, que sean capaces de liderar equipos, que sean capaces de generar una cultura de colaboración, pero luego nos encontramos con criminólogos que se están peleando porque el de mejora continua allá en las líneas de producción tuvo una mejor idea que la mía y como yo soy criminólogo, pues no me voy a dejar y le voy a empezar a tirar tierra. Entonces hay que empezar a generar nuestras habilidades blandas desde ya. Si estás en la universidad aún y no estás trabajando, es un muy buen momento para que vayas desarrollando tus habilidades blandas. Y algunas de las más importantes que actualmente las empresas están buscando en el criminólogo es la adaptación al cambio, trabajo en equipo, comunicación asertiva y efectiva y liderazgo. Si no tienes este tipo de habilidades blandas, muy tristemente te puedes quedar sin trabajo allá afuera. Y hay que tomar en cuenta que en el país somos más de 70,000 criminólogos y vas a competir por un puesto de trabajo con esos 70,000 criminólogos, de los cuales probablemente algunos iban a tener todo ese tipo de perfil de habilidad blanda.
sumado a otras habilidades duras, como por ejemplo el manejo de redes sociales, softwares, plataformas digitales y demás, o que incluso puedan llegar a tener más experiencia. Entonces, desde ya tienes que ir generando todo ese tipo de habilidad. No me lo estoy inventando. Probablemente los que ya están trabajando no me van a dejar mentir. Es algo que sucede ya cuando estás en el mundo laboral. Y yo quiero que lo tomen más como un consejo los que apenas van a buscar su primer trabajo, los que están en su primer empleo. Pues tengan mucho cuidado con esa parte. La envidia, la parte de estarte peleando con medio mundo, aunque luego, por ejemplo, en mi caso dicen que soy bien peleonero, más bien, más que peleonero, pienso que soy una persona que dice las cosas como son, cosa que a mucha gente no le gustan, y cuando no les gustan, entonces nos damos cuenta de que es una persona que no tiene habilidades blandas. Entonces, cuando tú las vas generando, pues créanme que ya tienen un pie dentro de una compañía. Entonces, tómenlo en cuenta, créanme que les va a servir de mucho. Ya después de esta, pues tenemos otras como el Genchi Genbutsu, que también nos pueden ayudar con cierto tipo de temas, ¿no? Por ahí tenemos lo que es la parte de evitar la toma de decisiones basada en suposiciones o informes no verificados, cosa que los criminólogos también hacen mucho. Fomentar la resolución de problemas en el lugar y en el tiempo real sin permitir que esto escale o se convierta en un problema peor. Generalmente la gestión de riesgos es algo importante. Si gestionas bien un riesgo desde un inicio, vas a poder prevenir que en algún momento pueda conducirse a generarse una actividad delictiva dentro de la compañía. Promover también una cultura de responsabilidad de acción. Y este tercer punto es bien importante, porque luego algo también que pasa mucho en las compañías de cualquier sector es que cuando se habla de responsabilidad de acción, todos echan la bolita, por ejemplo. Si llegas a una empresa y les preguntas, oye, aquí la seguridad, ¿quién la hace? Todos te van a decir, ay, los de seguridad, los criminólogos que están allá en seguridad patrimonial. Pero una realidad es que la parte de la calidad y la seguridad en una empresa es una responsabilidad de todos. Y eso también hay que tenerlo bien definido en las empresas, porque luego después todo es culpa del de seguridad, ¿no? Y los que ya se dedican a la seguridad corporativa o a la criminología corporativa tampoco me van a dejar mentir. Nadie quiere a dos personas en la empresa, a los inspectores de calidad y a los que gestionan la parte de la seguridad. Siempre son los malos y son los que tienen la responsabilidad de todo, pero hay que promover esta idea de una cultura de responsabilidad compartida. Todos los que integramos la empresa somos responsables de lo que pasa en la misma. Y tú como criminólogo también tienes la tarea de fomentar ese tipo de visión. De lo contrario, siempre se te debe estar achacando a ti cualquier tipo de situación para la cual tú estás trabajando en prevenir. ¿Por qué? Bueno, pues porque los de la línea de producción no le interesa, al departamento de calidad no le interesa, a recursos humanos tampoco le interesa. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final del día asumimos que la responsabilidad únicamente cae en un departamento y en ese caso es el de seguridad. Entonces, Genchi Genbutsu pues, nos ayuda a promover esta cultura de responsabilidad compartida y de tomar acciones pertinentes en equipo. También habla de identificar oportunidades de mejora y optimización dentro del lugar de trabajo y de obtener comprensión más profunda en las causas o en la raíz de los problemas. Y aquí pues ya tiene más que ver con cuestiones de prevención de cuestiones de merma, de situaciones que puedan afectar pues la productividad dentro de la misma compañía. Luego por ahí hay sistemas ya muy específicos que trabajan esa parte, ¿no? Por ejemplo, el Six Sigma o la metodología Ichikawa, creo que se llama. Ahí Manuel es el experto en esos temas, entonces ya si tienen duda, pues ahí le damos lata después. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Vamos bien de tiempo. Me voy a brincar esas diapositivas porque son definiciones de criminología corporativa nada más. Realmente no es como que las ocupemos el día de hoy. Más bien vámonos directamente a los retos actuales en criminología corporativa. Pero hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Sí, vamos bien, adelante, adelante. Todo excelente, dicen por acá en Ok. Zoom. Vamos Por continuando Facebook entonces. también. ¿Qué retos tenemos entonces en la actualidad? Porque la criminología tiene muchos retos. Si hablamos de criminología hoy en día, en nuestro país sobre todo, tenemos una tarea titánica en cuestiones de seguridad, en todas las áreas y en todos los niveles, en todos los estados y en todos los municipios. A grandes rasgos, problemas muy generales que están afectando al país, háblese desde la parte de la delincuencia organizada,
los temas de feminicidios y homicidios que estamos padeciendo, sobre todo el tema de personas desaparecidas, que es un tema que también está mucho en auge, pero la criminología corporativa también está enfrentando cierto tipo de eventualidades de las cuales muchos colegas no están hablando. Ves los foros, los congresos de criminología que se tienen en nuestro país y te das cuenta de que siempre están hablando exactamente de los mismos temas, el mismo tema de hace 10 años, el mismo ponente de hace 40 años hablando del mismo tema de hace 30 y demás. Y luego pasa que los que son criminólogos corporativos tampoco van a dejar mentir en esto que voy a decir. Cuando se habla de criminología corporativa siempre se habla de dos cosas muy específicas. Una es la protección de activos, cosa que ya referí, pero les dije que no es la única actividad que hacemos, les desplegué más opciones laborales que tenemos. Y también se habla únicamente de cuestiones de monitoreo a través de circuito cerrado y sistemas de videovigilancia. Y es algo que es mayormente lo que se habla en la criminología corporativa. Pero hoy día tenemos riesgos muy específicos, pero para poderlos entender debemos de comprender también qué factores influyen directamente en la funcionalidad de una empresa. La criminología convencional que nos enseñan en la universidad nos dice que hay que analizar directamente al delincuente, ¿no? Luego se van con el delincuente. A los criminólogos les atrae mucho la figura y la imagen del delincuente por alguna extraña razón y les fascina mucho hablar de esos temas, de asesinos seriales, de psicópatas y de cosas así. Y son temas muy buenos que nos ayudan a comprender cierto tipo de cuestiones de las dinámicas delictivas. Pero estamos hablando de un solo actor, en ese caso de un delincuente. Y la criminología convencional nos obliga únicamente a hablar de la esfera psicológica, social y biológica de la persona que comete la conducta. Sin embargo, cuando hablamos de una criminología corporativa, vamos más allá de ello, que no significa que la criminología convencional esté mal, sino que más bien también tiene que tomar en cuenta nuevos conceptos. De lo contrario, pues vamos a vivir en este estancamiento en lo sintético, como yo lo refiero. Nadie me lo dijo, yo siempre he dicho que en México tenemos un estancamiento en lo sintético con la criminología. En cambio, la criminología corporativa debe tomar en cuenta otras aristas, en este caso 9, por ejemplo. Cuando se habla de criminología corporativa, es hablar de economía, es hablar de ecología, es hablar de cultura, de geografía, de tecnología, demografía, de cuestiones sociales e incluso de cuestiones jurídicas y políticas. Todo esto es hablar de criminología corporativa. Ahí es donde nacen estos factores que nosotros debemos de tomar en cuenta. Yéndome un poquito rápido en esta diapositiva de los elementos del entorno empresarial, vamos a tener dos elementos. Los externos, que son los que voy a referir primero, que están en la parte en blanco. Nosotros pasamos primero al análisis del aspecto geográfico. ¿Por qué? Bueno, porque las ventajas competitivas de una compañía van a estar directamente vinculadas a la condición geográfica. Háblese, por ejemplo, de la accesibilidad a rutas comerciales, de la disponibilidad de recursos y de cómo los podemos aprovechar. Háblese, obviamente, de recursos naturales, ¿no? Ya que tenemos en cuenta esta parte, pues también es importante hablar del contexto cultural de donde la empresa va a operar. Es comprender qué dimensiones culturales nosotros tenemos y que nos van a permitir a nosotros como organización, pues adentrarnos directamente a qué tipo de permítanme, listo. ¿A qué tipo de diferencias vamos a tener respecto a un mercado u otro? Si se fijan, un ejemplo de esto es lo que hacen algunas compañías transnacionales. Por ejemplo, háblese de Coca-Cola, háblese de empresas como PepsiCo, háblese de empresas como incluso Gamesa, háblese de empresas como incluso de dentríficos, por ejemplo, como Colgate, y de cómo el contexto cultural también es aprovechado para aprovechar directamente al mercado en el que nosotros estamos operando. De ahí que, por ejemplo, incluso algunas compañías cambien de nombre de país a país, con esta firme idea de garantizar la continuidad del negocio a través del contexto cultural. Después de esto también es hablar de la parte ecológica, de qué retos nosotros vamos a tener como empresa para el cuidado, aunque no lo parezca, es un trabajo criminológico y se explora también en otras ramas de la criminología, como por ejemplo la criminología ecológica o la criminología verde. ¿Qué condiciones ecológicas tiene este entorno en el que yo estoy operando como empresa y qué leyes regulan directamente este tipo de actividades empresariales que yo desarrollo?
y cómo voy a garantizar el convertirme en una empresa que no está victimizando a la parte de los ecosistemas de esta zona, que es algo muy importante, créanme que sí lo es. Y hay criminólogos que se dedican directamente pues a este tipo de prevención. No es lo mismo las regulaciones que, por ejemplo, tenemos del aprovechamiento de suelos o de agua en una empresa aquí en México a cómo se trabaja en Estados Unidos o a cómo se trabaja en otras áreas como, por ejemplo, Dubái o Canadá o Brasil. Va cambiando respecto al espacio geográfico. Y el espacio geográfico, pues también determina el entorno ecológico que nosotros tenemos. Y también, por consiguiente, la parte económica. El sistema económico de un país también determina el tipo de actividades a las que nosotros que nos estamos dedicando va a ser tanto partícipe, pero también incluso víctima de cierto tipo de circunstancias derivadas del entorno económico de un lugar en particular. En el caso de México, estamos viendo una crisis económica que se deriva por malas decisiones en el contexto político, y eso hay que decirlo, que han ahuyentado, por ejemplo, la iniciativa privada y que muchas empresas transnacionales han decidido retirar su inversión económica en nuestro país y llevársela a otro, pero también de cómo los mexicanos pues también tenemos esta cultura en cuestiones económicas respecto a cómo vamos generando nuestros activos pecuniarios propiamente dichos. Entonces, en palabras más sencillas, en México, mayormente nos dedicamos más a actividades informales, sobre todo en los últimos 5 años de la etapa post-pandemia. Y esto implica una adaptación de cierto tipo de mercados para garantizar que nosotros sigamos teniendo clientes. Y estoy hablando de cualquier tipo de empresa, no de una en particular, lo cual obliga pues también a adaptarse a cuestiones sociales, en el caso de las empresas, y a tendencias tecnológicas. Y les voy a poner un ejemplo bien sencillo. La mayoría de las empresas probablemente en sus inicios no querían tener cuentas de TikTok, y hoy en día están haciéndolo no por puro gusto, sino porque se están adaptando a cambios dentro de un sistema económico y de un sistema social. ¿Y esto qué les va a permitir? Bueno, pues volverse más virales, ser más vistos, tener más clientes, llegar a mercados que probablemente anteriormente no habían tomado o considerado en cuenta. Y esto es hablar del factor social, lo cual también va de la mano con la parte demográfica. Hay mercados muy específicos, hay riesgos muy específicos que también tienen que ver con esta parte demográfica. Es, por ejemplo, identificar dentro de nuestro mercado, pues a quién vamos dirigidos y cuáles son los riesgos específicos de este mercado propiamente dicho. Eh, Repito, pareciera que no es un trabajo criminológico, pero es criminología en su estado más puro. Es hacer una prevención a través de todas estas áreas, lo cual pues también ya no voy a profundizar en la parte jurídico-política, que son los últimos dos, el 8 y el 9. ¿Qué pasa con esos dos? Bueno, a grandes rasgos lo que nos interesa con esta parte en las empresas, pues es monitorear y visorear constantemente, pues cuáles son los retos que nosotros tenemos para adaptarnos respecto al tipo de mercado y también en ese caso del contexto legal y jurídico en el que nosotros operamos. Por ejemplo, desde lo más básico, ¿cuál es la ley federal de trabajo en México? ¿Cuáles son los derechos de los trabajadores que yo tengo que proteger? ¿Cuáles son los tipos de prestaciones que yo debo de brindar? Y de no hacerlo, ¿cuáles son las consecuencias jurídico-penales que yo como empresa también estoy enfrentando? Y eso es también cuidar los intereses de la empresa. Te conviene más como empresa velar por estos derechos laborales que tienen tus trabajadores, porque una denuncia o una demanda que vayas a perder probablemente te pueda llevar a la quiebra de igual manera. Entonces, eso es también garantizar la parte de la continuidad de la empresa. Y eso pues ya tiene que ver también con cuestiones de compliance, ¿no? Que luego Manuel saca diplomados sobre esos temas y diplomados de criminología corporativa donde se ven esos temas. Entonces ya ahí le dan lata a él para profundizar en ello. No es comercial, ojalá y lo fuera, pero bueno. También la parte interna de la empresa, que es la parte que tenemos en color negro. Cuando nosotros hablamos de estos elementos de la empresa, pero ahora en su interior, pues estamos hablando de un universo más reducido. Estamos hablando de los recursos internos y la capacidad operativa que nosotros tenemos para lograr nuestras metas. ¿Se acuerdan que al inicio les decía, bueno, una empresa manufacturera es aquella que convierte materia prima en un producto o servicio? Bueno, nosotros debemos de tomar en cuenta con qué recursos internos contamos y con qué capacidad operativa los vamos a desplegar, pues para ofrecerlos allá afuera, a todo este mercado que ya vimos que se encuentra fuera de la empresa.
Porque bueno, pues esto es lo que va a determinar la posición competitiva de una empresa dentro del mercado. Suena muy administrativo y como muy capitalista y demás, pero es parte también de las funciones del criminólogo. Ustedes están dentro de todo este eslabón. La función del criminólogo corporativo en las empresas es velar porque todo este engranaje funcione. Y ustedes van a ser los encargados de proteger este interés dentro de la compañía y ustedes se van a encargar de garantizar este retorno de inversión a través de la seguridad y de la aplicación meramente criminológica. Entonces, se fijan, y así se preguntan, oye, ¿y cómo hacemos todo eso? Bueno, pues con todas las opciones laborales que les di en el inicio de todas las actividades que hacemos los criminólogos. Eh, Bien, me voy a brincar esas también. Como ya les adelantaba, les voy a pasar las diapositivas para que ustedes ahí lo tengan. Pero a grandes rasgos, estos puntitos que ustedes están viendo de colores son algunos de los riesgos y algunas de las eventualidades que el Foro Económico Mundial ha planteado eh, que van a suceder en años venideros, de aquí a 10 años. Me di a la tarea de ponérselos en español en esta parte de aquí cuando estamos hablando de los 10 principales riesgos globales al año 2025. El Foro Económico Mundial cada año despliega un informe de cómo esto pues, van a terminar por afectar a sociedades y también al tejido empresarial. Y al año 2025, el Foro Económico Mundial en enero aproximadamente planteó estos que iban a afectarnos. ¿Se fijan? Muchos de ellos ya están sucediendo, otros están por suceder y otros ya los estamos viviendo. Y el primero que están hablando son los conflictos armados interestatales. Y yo creo que pues le suena muy familiar. No es como que seamos ajenos a ellos, sobre todo aquí en México. Y en México lo entendemos como pues esta guerra entre el crimen organizado, los ataques armados interestatales producto también de personas extranjeras, por ejemplo, los haitianos y los colombianos que llegaron a México después de que son deportados de Estados Unidos y que se instalaron en México y ahora funcionan como una extensión o un brazo extensivo de la delincuencia organizada. Por ejemplo, no es un secreto que la mayoría de los cobradores de piso en varias regiones de nuestro país son colombianos y que trabajan para algunos de los cárteles locales. Entonces, el conflicto armado interestatal es algo que ya se preveía y que ya estaba sucediendo. Sin embargo, el Foro Económico Mundial lo puso como un riesgo en primer lugar. Y en México ya está pasando y está pasando desde hace mucho tiempo. Tenemos la parte de los eventos climáticos extremos, fenómenos como las olas de calor, inundaciones, huracanes. El año pasado, por ejemplo, en varias regiones del país enfrentamos una sequía sin precedentes. Aquí en León se nos acabó completamente el agua, pero este año pasó todo lo contrario. Este año hubo lluvias torrenciales, se llenaron todas las presas y los arroyos y podemos decir que nos fue muy bien en esta parte. Sin embargo, estamos en pleno noviembre y durante el día está haciendo un montón de calor, cosa que anteriormente, hace algunos años, no sucedía. Para esas fechas, pues ya sacábamos el low-fit de otoño-invierno y andábamos bien enchamarrados, pero hoy en día nos estamos muriendo de calor, como si fuese una especie de calor muy tropical. Entonces, esto más que alegrarnos es de relevancia y es de preocupación. Muchos dirán, oye, ¿y eso qué tiene que ver con las empresas? Bueno, supongamos que tú te encargas de gestionar la seguridad de una empresa y el año que viene nuevamente enfrentamos una sequía. Y tu empresa, ¿se acuerdan que en las diapositivas anteriores les hablaba de los recursos naturales y la parte de la gestión ecológica? Bueno, hablábamos de la explotación de recursos naturales y uno que todas las empresas explotan es el agua. Pero el año que viene tú eres el encargado de seguridad de una empresa y tienes que monitorear los riesgos que vamos a enfrentar y te das cuenta de que la ciudad en la que está operando la empresa se acaba de quedar sin agua, algo que vivimos aquí en León el año pasado. Y te dicen, bueno, ¿qué medidas debemos de tomar para no vulnerar a los trabajadores y para garantizar la continuidad del negocio? Tomando en cuenta que no tenemos agua y somos una empresa transnacional que tiene más de 2,000 trabajadores. Lo que va a suceder es que te vas a enfrentar a dos riesgos principales. Uno, no hay agua. ¿Cómo le vas a echar agua a los baños si tienes más de 2,000 empleados? Y la otra es, si tienes un comedor industrial en donde todos van y consumen sus alimentos ahí, ¿cómo van a lavar los utensilios si no tienes agua? Si te fijas, ya estamos hablando de riesgos que tienen que ver con la salud del trabajador. Y si tú los obligas a estar dentro de las instalaciones y en las condiciones óptimas para estar trabajando ahí,
pueden contraer alguna infección en los baños, alguna infección estomacal por estar comiendo con utensilios que están sucios, e incluso eso te puede traer consecuencias jurídico-penales. Entonces, hay que tomar mucho en cuenta que aunque no lo parezca, un riesgo ambiental es un riesgo que te tiene que importar, porque por consecuencia esto te puede traer cierto tipo de problemas. Y eso es nada más hablar del punto número dos. El Foro Económico Mundial, entre los siguientes, en tercer lugar nos puso la confrontación geoeconómica, que es las tensiones económicas entre países, la parte de la desinformación y noticias falsas, sobre todo ahora que está muy de moda la inteligencia artificial y que ahora toda la gente ya no sabe discernir entre una fotografía real y una hecha con inteligencia artificial. Eh, Muy mal empleada, si me lo preguntan a mí, y basta con ver, por ejemplo, la cantidad de tonterías que luego hacemos ahí con la IA y luego subimos a redes sociales y que a mucha gente le parece gracioso, pero estamos realmente sensibilizando una inteligencia artificial con un montón de sesgos erróneos y al final del día esto pues también nos puede traer cierto tipo de consecuencias. Por ahí se habla de la utilización de inteligencia artificial para la aplicación de la criminología cuando ni siquiera los propios criminólogos han sido capaces de sensibilizarse en cuanto a su trabajo. Por lo tanto, no puedes programar una inteligencia artificial para hacer lo que hacemos nosotros, pero estamos utilizándola para hacer tareas y luego pensamos que los profes no se dan cuenta. Hay gente que luego miente en su currículum utilizando inteligencia artificial. Luego hay gente, en el peor de los casos, que quiere trabajar ya como profesional utilizando la inteligencia artificial. Y debes de recordar que estamos trabajando en la protección de personas también. Entonces no puedes confiar en la inteligencia artificial, lo tienes que hacer tú. Lo siento por los que son muy partidarios de la inteligencia artificial, a lo mejor mi idea suena muy arcaica, pero hay actividades que simplemente no se le pueden atribuir a una inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque estamos, y no lo digo yo, lo dice el Foro Económico Mundial a este año y es el cuarto riesgo que estamos enfrentando. Existe un contenido amplificado y generado por inteligencia artificial que está distorsionando la percepción a nivel social y que afecta de igual forma la estabilidad en todos sus niveles. Y esto incluye a la parte de las empresas. La parte de la polarización social también, yo lo hubiese puesto en primer lugar, si a mí me lo preguntan, la polarización social, porque en la actualidad, tal como lo decía Bauman en los noventas, estamos viviendo ya esta sociedad líquida de la que él hacía referencia. Hoy en día vivimos una sociedad en constante movimiento, en constante cambio, consumo, en un sistema muy globalizado y se está perdiendo mucho esta parte humana también en todas sus esferas. Tenemos divisiones internas en nuestra sociedad, ya no nos interesamos los unos por los otros. Los criminólogos siguen hablando de prevención del delito a través de los valores cuando tenemos una sociedad carente al 100% de valores. No nos interesa lo que le suceda al otro, así de sencillo. Por ejemplo, una persona puede estar viendo la comisión de una conducta delictiva en vía pública y en vez de denunciar o intentar en medida de lo posible ayudar, lo que va a hacer es sacar el teléfono celular, comenzar a transmitir en vivo para recibir likes y eso también es un ejemplo de polarización social. Eh, yo, repito, lo hubiese puesto en primer lugar porque creo que es la raíz de la mayoría de los problemas que tenemos hoy en día. La polarización social está causando muchos estragos en nuestras poblaciones. Repito, somos una sociedad muy ensimismada, somos una sociedad que vive al día y que vive muy rápido y que somos muy cambiantes. Entonces, eso más que verse de manera positiva, realmente es algo que nos tendría que dar miedo. Y podemos poner un montón de ejemplos de cómo la polarización social está trayendo este tipo de consecuencias. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Estamos tan polarizados actualmente que se nos dificulta incluso mucho el contacto con otras personas. Tenemos ya ansiedad social. Después de la pandemia, que todo lo hacíamos de forma digital, se nos dificulta mucho esta parte de interacción unos con otros, lo cual también hace que se pierdan cierto tipo de valores o cierto tipo de dinámicas empáticas, ¿no? Vamos a llamarlas de esa forma. Lo cual hace que ahora la mayoría de las interacciones que tenemos son meramente digitales. Y ahora tenemos plataformas como TikTok, tenemos plataformas como OnlyFans, tenemos venta de contenido sexual explícito a través de plataformas digitales. Y esto muchos dirán, bueno, es que eso no tiene nada de malo. Y no, no estamos diciendo que tenga algo de malo. Sin embargo, es un producto de la polarización que estamos padeciendo. Otro ejemplo sería la famosa plataforma de Tinder, ¿no? En la cual las personas pueden elegir a una persona u otra a través de esta empresa que te presta este servicio de plataforma
y estás buscando como si estuvieras en el súper buscando cualquier otro producto como una pasta de dientes o un papel higiénico, ¿no? Y estás en una plataforma como Tinder buscando personas como si fuesen un objeto y al mismo tiempo te están buscando a ti como si fueses un objeto. Y muchos dirán, bueno, y es que eso tiene, ¿qué tiene que ver, ¿no? Con la parte de la seguridad y la inseguridad que estamos padeciendo hoy en día. Bueno, si se fijan, el auge de ese tipo de plataformas y el auge de esta polarización social empata directamente con cierto tipo de estragos que estamos padeciendo hoy en día. Por ejemplo, el auge de plataformas como TikTok, OnlyFans y Tinder en nuestro país y cómo directamente va relacionado con incidencia delictiva relacionada a cuestiones de feminicidio o desaparición. Entonces, la polarización está trayendo este tipo de consecuencias. Ya no somos partícipes, ya no nos cuidamos, ya no nos aconsejamos y realmente no nos importa que eso esté pasando. Y aunque suena muy crudo, es una realidad que estamos viviendo. Por lo tanto, los criminólogos tenemos una tarea todavía más titánica, prevenir en una sociedad que no quiere ser prevenida. La parte del cambio climático en los ecosistemas terrestres, que ya lo referí en algunos ejemplos, lo vuelven a poner en la posición 6. El ciberespionaje y las guerras cibernéticas, que como no soy experto en cuestiones de ciberseguridad no me voy a meter, pero sabemos que estamos viviendo tiempos de ciberterrorismo, amenazas en redes sociales. Aquí en el estado de Guanajuato, la propia Fiscalía del Estado fue hackeada en días recientes y están amenazando con desplegar información sensible si no se da un intercambio económico a estos hackers. Entonces, estamos padeciéndolo también. La migración involuntaria, que también es un tema que parece no acabar desde hace muchas décadas. En el caso de aquí del estado de Guanajuato, desde hace 30 años, 1,5 millones de guanajuatenses aproximadamente, según información del gobierno del estado, han migrado a Estados Unidos, lo cual también estamos viendo que afecta a cierto tipo de empresas porque ya no estamos siendo capaces de retener lo que es el retorno de inversión, no estamos siendo capaces de pagar lo justo a los empleados. Por lo tanto, también muchos talentos y muchas personas están yendo a otros países. Y esto lo he visto tristemente también con muchos criminólogas y criminólogos, que en este afán que muchos tenían de forzosamente entrar a la iniciativa pública a trabajar como criminólogas y criminólogos, prefirieron no voltear a ver al sector privado y muchos prefirieron irse a otro país. Al menos yo conozco 3 casos de gente que se fue a Estados Unidos, se están dedicando a algo completamente distinto porque asumieron que en México no hay oportunidades. Después nos damos cuenta de que es real, que no hay mucha oportunidad. Sí hay bien trabajo en muchas plataformas de empleo, bolsas de trabajo y demás. Tristemente también estamos compitiendo unos con otros, lo cual esto obliga pues también a una competencia a nivel interno entre colegas para saber quién es mejor perfil que el otro. Y esto sucede no únicamente en la criminología, sucede en absolutamente todas las áreas, en todas las carreras. La parte de la contaminación y la desigualdad pues también son algunas de las que el Foro Económico Mundial nos plantea, ¿no? Y pues esta me lo voy a brincar porque es hablar de lo mismo, pero en resumen. Entonces no es como que podamos sacar tanto, pero igual se las voy a dejar aquí. Eh, Hay que tener en cuenta específicamente estos impactos que vamos a padecer desde la esfera criminológica. Nosotros como empresas, pues no estamos exentos de todo esto que está sucediendo. Hay que tomar este enfoque criminológico en las compañías y en el sector privado, más allá de la pura prevención de pérdidas. Si se fijan, todo esto ya está completamente distante de un concepto muy convencional de lo corporativo de la prevención de pérdidas. Hay que voltear a ver, por ejemplo, la prevención de los delitos ambientales, estrategias avanzadas en ciberseguridad, gestión ética del talento dentro de nuestras compañías. Hay que tomar en cuenta los crímenes corporativos con enfoque ambiental y de igual forma hay que empezar a hablar del RCC o de la responsabilidad social corporativa. Estas 5 áreas, desde mi perspectiva como criminólogo, son áreas que se tienen que explotar desde ya. ¿Por qué? Bueno, porque es realmente lo que está quejando a las empresas. No es únicamente que si fulanito de la línea 15 se está robando producto o se está robando maquinaria, no es únicamente hablar de si las cámaras del sector 5 están funcionando de forma correcta para hacer monitoreo. Si bien son atribuciones que tenemos nosotros como criminólogos, hay que tener un enfoque más allá de esto y estos riesgos globales nos están presentando este tipo de estragos. Entonces, repito, en la actualidad, los 5 retos principales que tenemos es la prevención de delitos ambientales, estrategias avanzadas de ciberseguridad, gestión ética del talento
crímenes ambientales corporativos y responsabilidad social corporativa. Estas 5 áreas son las que hay que explotar como criminólogos, más allá del sector industrial y manufacturero en todos los tipos de empresa. Entonces, yo pues con esto los dejaría. Yo espero que les haya gustado. No, no nos fuimos hasta las 10 como quería Manuel, pero pues igual acá les dejo mi contacto, ahí el número de cédula, porque luego también algo que sí les voy a decir, es bien importante que sí sepan quién les está hablando, porque luego les ponen en los congresos a un abogado a hablarles de criminología y cosas así, entonces también es importante saber a quién tenemos enfrente. Aquí tenemos el contacto. Sigan la página de Manuel, la página de la asociación en donde aparentemente también están por aquí transmitiendo esta ponencia y las de los colegas que hablaron hoy y seguirán hablando en días venideros. Y pues por mi parte sería todo. No sé si por ahí tengan dudas, quejas, sugerencias, como dicen en las empresas mentadas de madre, probablemente hay muchas, pero por mi parte al menos en este caso pues sería todo. Pues parece ser que todo tranquilo de momento, ¿eh? Sí, no, muy interesante. Pues obviamente a mí me queda mucho el saco en todo lo que dices y pues es la experiencia que yo también traigo acá en el tema corporativo, en el sector manufacturero, como las empresas, ¿no? Traen un montón de temas. Igualmente, ándale, me repito, se repite mi audio, pero... A ver. Ahí está, te muteé. Estaba botando mi audio ya contigo. Pero sí, ¿no? Definitivamente son temas muy importantes y pues muchas gracias, ¿no? Y a todos también por estar aquí, a todos y todos por haber estado el día de hoy. Con la doctora Lorja, pues no alcancé a presentar, pero acá te comparto tú y también la de la doctora, se la vamos a compartir. Lo que es el reconocimiento. Déjame, te lo leo. Ahora sí que la Asociación de Ciencias Criminológicas y Forenses de México otorga el presente reconocimiento a, pues aquí, ¿no? Ya, para que sepan tu nombre. Si lo sabe Dios, que lo sepa todo el mundo. Alejandro Paredes por su sobresaliente participación como ponente en nuestro segundo ciclo de conferencias forenses, donde se presentó la charla titulada como Criminología en la Industria Manufacturera, el día de hoy, 17 de noviembre del 2025, ¿no? Su trayectoria de profesionalismo y la claridad con la que compartió sus conocimientos es relevante, es un tema relevante, y fundamental para fortalecer el aprendizaje de todos los asistentes, ¿no? Agradecemos su dedicación a la excelencia académica y su importante aporte al crecimiento profesional de nuestro gremio. Pues ahí firmado por tu servilleta, ¿no? Muchas gracias por haber estado aquí a todos, también. Recuerden, nos pueden mandar mensajito el número de la asociación. No se preocupen. Digo, por ahí ya estuvieron algunos diciendo, oye, quiero el paquete de Constanza, todavía se puede, ¿qué onda? Si se puede, no hay problema. Todavía tienen hasta el 25 de noviembre para hacer este pago. O si quieres individual, por ejemplo, si quieres nada más la constancia, aquí de Alejandro, pues sin problema, ¿no? Esa tiene un costo menor. Igual nos pueden mandar mensajito y preguntar, no hay problema. Y recuerden que mañana, para aquellos que están en lo que es la sesión en Zoom, con la misma liga van a poder incorporarse a todas las demás sesiones, ¿va? El día de mañana también, y obviamente también en los ponentes que estuvieron aquí invitados, si quieren meterse, pues también, ¿no? Por ahí mencionaste a Mirna, también va a andar Mirna. De hecho, Mirna, ella va a estar el miércoles en el mismo horario, a las 8:30. Entonces, ahí por si quieres venir a chismorrear, Alejandro, o todos también, va a estar el día miércoles, ¿no? Hay un montón de temas bien interesantes. Aprovechen los foros, estos foros donde pues traemos gente de todos lados y que de repente tienen una perspectiva diferente, vaya. Que puede aportar un montón a nuestro ejercicio profesional o también que puede ser una guía, ¿no? Que puede ser una guía para irnos enfocando en algo, ¿no? ¿Sabes? No estoy muy seguro de lo que quiero en la vida. ¿Qué onda? Pues mira, tomé esta ponencia, estaba este ponente, tenía mis dudas, tenía bibliografía, tenía que lo que tuviera, bueno, pues me ayudó para enfocarme, ¿no? La verdad es que personalmente a mí me ayudó mucho como criminólogo en mi formación de repente entrar a ponencias
para también, ¿no? Descartar lo que me gustaba, lo que no me gustaba. Y como bien dijo Alejandro, hay que estar checando, ¿eh? Nosotros sí andamos revisando bien el tema de la cédula, porque como bien saben, ya ha existido el tema de usurpación de profesiones o gente que ni siquiera está, grabada, ¿no? Y ahí anda hablando pues, de lo que dice saber, pero realmente no sabe. Entonces, mucho cuidadito con esos temas y de todas maneras, ¿no? Recuerden que en este tema siempre es bueno dudar. De hecho, es parte de nuestro trabajo, ¿no? El cuestionar para llegar a la verdad. Hay una disculpa, ahí anda mi perrito por si se ve. Pero bueno, cuídense, un abrazo y nos vemos mañana en el mismo horario. Recuerden que estamos de 7 a 10. Si no puedes entrar a la sesión de Zoom, recuerda que nos puedes encontrar en nuestras redes, en Facebook, en la asociación, y si no, pues igual, ¿no? Vamos a tener las sesiones grabadas en YouTube que posteriormente se irán compartiendo, ¿no? Este es un ciclo gratuito, es gratis la entrada, lo único que se cobra es la constancia y es opcional, ¿no? El que la quiera y el que no la quiera, no pasa nada, ¿va? Cuídense, un abrazo, y nos vemos, el día de mañana. Hasta luego.